Mis padres tomaron un préstamo de $150,000 a mi nombre para la boda de mi hermana y me dijeron que era mi deber. Casi rompo contacto con ellos, pero luego hice algo que los hizo arrepentirse. Soy un hombre de 33 años y recientemente recibí una llamada del banco para verificar mi identidad para un préstamo de $150,000, lo cual fue extraño porque no había solicitado ninguno. Así fue como descubrí que mis padres habían tomado un préstamo enorme del banco para financiar la boda de ensueño de mi hermana, a quien siempre han consentido. Debo aclarar que mi relación con mi hermana nunca ha sido cercana, ella siempre ha sido una niña mimada. Podría decir que es culpa de mis padres, pero honestamente, ella ya está en sus veintitantos años y ha tenido tiempo suficiente para cambiar, pero no ha mostrado interés en hacerlo. Dejamos de hablar hace un par de años y realmente no hemos mantenido contacto desde entonces. Ocasionalmente, cuando nos encontramos en reuniones familiares, hacemos nuestro mejor esfuerzo para evitarnos porque nunca nos llevamos bien en el pasado y es poco probable que empecemos a llevarnos bien ahora. Dicho esto, es aún más insultante que mis padres decidieran tomar un préstamo y falsificar documentos afirmando que yo sería cofirmante del préstamo, especialmente considerando que ni siquiera fui invitado a la boda que planeaban financiar con este préstamo. Mi hermana ha estado con su prometido durante los últimos 2 años y se comprometieron hace un par de meses. Sabía que no iba a ser invitado, así que no pensé mucho al respecto y mis padres tampoco hablaron conmigo al respecto. Pero entonces, la semana pasada, cuando recibí esa llamada del banco, descubrí la mentira de mis padres y decidí confrontarlos justo después de la llamada telefónica. Inicialmente, aún estaba dispuesto a creer que podría haber sido un malentendido y que la llamada telefónica probablemente no era para mí, pero eso fue solo un deseo optimista porque tan pronto como confronté a mis padres, lo admitieron. No solo lo admitieron, sino que también me dijeron que, como su hermano, debería estar dispuesto a contribuir a la boda de cualquier manera que pudiera porque es mi deber como familia. Me dijeron que habían sacado el préstamo porque habían revisado sus finanzas y sería imposible financiar la boda completa, que era lo que mi hermana quería. No tuvieron el coraje de rechazar la única solicitud que mi hermana tenía para ellos de cubrir los gastos de la boda, así que pensaron que lo mejor sería sacar un préstamo y necesitaban un cofirmante, así que decidieron usarme a mí para eso, ya que tengo un buen puntaje de crédito. Incluso justificaron el hecho de que no me contactaron porque aparentemente sabían que ya no me llevaba bien con mi hermana y pedir algo así me alertaría sobre sus planes, y entonces ni siquiera podrían agregarme como cofirmante. Decidieron seguir adelante sin mi consentimiento y ni siquiera les importó que eventualmente lo descubriría porque para entonces el préstamo estaría aprobado. Habían falsificado mi firma y obtenido mis datos personales, así que fue pan comido para ellos, pero no contaron con que el banco verificara personalmente antes de aprobar la solicitud y ahí fue donde se equivocaron. Obviamente, después de descubrir lo que habían hecho, estaba furioso y les dije que me aseguraría de que pagaran por esto. Intentaron justificar todo lo sucedido diciendo que no podían decepcionar a mi hermana porque esto era lo único que quería de ellos. Siendo honesto, ella ha querido muchas cosas en el pasado y mis padres nunca le han dicho que no, así que creo que no se trata de la boda, sino de su incapacidad para negarle algo que ella quiere, incluso si eso significa sacrificar su propia integridad y dignidad. Tanto mi hermana como su prometido trabajan y, por lo que sé, definitivamente pueden permitirse una boda decente si quieren financiarla ellos mismos. Quizás no sea la boda de ensueño que mi hermana ha planeado, que está destinada a ser extravagante y grandiosa, pero al menos no tendrían que depender tanto de mis padres. No puedo culpar completamente a mi hermana por todo esto porque mis padres podrían haberse negado simplemente y haberle dicho que necesitan cuidar su vida después de la jubilación, así que no pueden financiar su gran boda. Eso es lo que hicieron sus suegros y su prometido sigue en contacto con ellos, así que no entiendo por qué creen que tienen que ceder ante los caprichos y fantasías de una mujer adulta, o de lo contrario ella va a hacer un berrinche y dejará de hablarles. De todos modos, esa es su dinámica y si les resulta conveniente, entonces ¿quién soy yo para quejarme? Pero tan pronto como me involucran en la situación, también se trata de mí y eso es lo que no estaba bien. Les dije a mis padres que iba a demandarlos y definitivamente iba a hablar con mi abogado y tomar medidas contra ellos por falsificar documentos. Al principio, siguieron insistiendo en que era mi deber ya que era familia, pero cuando se dieron cuenta de que estaba hablando en serio sobre mis amenazas, comenzaron a suplicarme que no hiciera nada demasiado drástico. Mi madre comenzó a sollozar, que es un movimiento habitual cada vez que las cosas no van según sus planes, pero mi padre me dijo que como parte de la familia era mi deber apoyar a mi hermana y a mis padres cuando me necesitaban.
También dijo que mi hermana se había comprometido hace un par de meses y si seguía adelante con mis amenazas, se reflejaría mal en la familia y no era el momento adecuado para desahogar mis frustraciones porque podría afectar el compromiso de mi hermana. Fue un argumento realmente estúpido porque parecía que ni siquiera le importaba el hecho de que había cometido literalmente un crimen, solo le importaba cómo esto afectaría a mi hermana, y simplemente seguía insistiendo en eso, lo cual era realmente molesto. Eventualmente, simplemente colgué después de decirles que definitivamente iba a cortar todo contacto con ellos y que llevaría esto a los tribunales, así que tenían que estar preparados para las consecuencias de lo que había sucedido. Después de terminar la llamada telefónica con él, decidí hablar una vez más con el banco que me había llamado y solicité una copia de los términos del préstamo para al menos averiguar qué estaba pasando antes de hablar con mi abogado. Ahora, antes de haber leído los términos del préstamo, había decidido simplemente cortar todo contacto con mi familia y no hacer público lo que estaba sucediendo. Definitivamente estaba planeando tomar medidas legales contra ellos por lo que habían hecho, porque obviamente era ilegal, pero no tenía intención de decirle a nadie al respecto porque no quería crear drama de algo tan personal, ya que esta era mi familia también y, Kier-Mulochkaut, me reflejaría también a mí. Pero después de leer los términos del préstamo, realmente decidí asegurarme de que todos supieran qué tipo de personas eran porque era absolutamente imperdonable. La razón de eso fue una cláusula que decía que todo el dinero que se había tomado prestado tendría que ser devuelto en un plazo de 2 años desde el préstamo. Tuve un problema con eso porque le había estado diciendo a mis padres durante los últimos 6 meses que estaba planeando iniciar un negocio y ellos saben muy bien que he estado esperando y preparándome para ello durante mucho tiempo. De hecho, estoy planeando renunciar a mi trabajo en los próximos meses tan pronto como tenga un par de inversores a bordo. Todos saben que cuando inicias un nuevo negocio, tienes que tener suficiente dinero para ti mismo porque no se sabe qué podría pasar en el futuro. Siempre es una apuesta comenzar algo propio, no importa cuánto te prepares. Mis padres sabían sobre mis planes y aún así me hicieron cofirmante de un préstamo tan grande sin preocuparse por si yo tenía mis propios planes o no. Si ellos incumplieran con un pago, yo tendría que desembolsar el dinero requerido y ni siquiera pensaron que era necesario hablar conmigo o obtener mi consentimiento antes de inscribirme en algo así. No sé por qué, pero algo dentro de mí simplemente se rompió y después de revisar los términos del préstamo, inmediatamente llamé a mi abogado y le conté todo. Luego inicié sesión en Facebook y comencé a buscar la cuenta del tipo con quien mi hermana estaba comprometida. Y aquí es donde creo que podría haber ido un poco demasiado lejos. De todos modos, no fue muy difícil encontrar esa cuenta porque, aunque no nos llevábamos bien, mi hermana y yo nunca nos habíamos bloqueado. Así que entré en su perfil y desde allí pude encontrar a mi futuro cuñado. Fui a su cuenta, escribí un mensaje diciéndole todo lo que mis padres habían hecho y le pedí a mi hermana que le preguntara si sabía lo que estaba pasando y, si era posible, que rompiera el compromiso antes de que fuera demasiado tarde para que él se retirara porque mi familia claramente no es de confianza y debería salir mientras pueda. No solo a él, también copié ese mensaje y se lo envié a sus padres y a un par de personas a las que había etiquetado en un montón de fotos familiares, solo para que muchas personas supieran qué tipo de personas eran mis padres y, si soy honesto, creo que mi hermana debió haber tenido alguna idea de que estaban haciendo cosas como esta, y por eso busqué a su prometido y envié todas estas cosas a él y a su familia. Después de eso, obviamente, las cosas comenzaron a ir muy mal para mi familia, sin mencionar el hecho de que también los estaba demandando y tendrían que responder ante el banco por el hecho de que realmente habían cometido fraude, ya que nunca había firmado realmente esos documentos. Mis padres definitivamente tenían mucho en su plato. Solo hablé con ellos una vez un par de días después de haber enviado esos mensajes al prometido de mi hermana y haber hablado con mi abogado, y estaban histéricos porque mi hermana los había confrontado sobre lo que habían hecho porque, aparentemente, ella no sabía realmente que me habían involucrado sin mi consentimiento. De hecho, ni siquiera sabía que habían tenido que sacar un préstamo para el dinero que se usaría para financiar su boda. De todos modos, mi hermana confrontó a nuestros padres y tuvieron una pelea enorme donde ella estaba obviamente enojada con ellos porque ahora tendría que devolver todo el dinero que había tomado de ellos para todos los pagos anticipados que había hecho a los proveedores, ya que, aunque era el dinero de nuestros padres, ella ya no quería tener nada que ver con ellos y nuestros padres estaban enojados con ella por ser ingrata, lo cual realmente no creo que sea tan válido como su razón para estar enojada con ellos. Mis padres estaban bastante histéricos y comenzaron a culparme por haberme comunicado con el prometido de mi hermana sin razón porque ahora ella ya no les habla más y realmente no entiendo cómo esto es mi culpa, pero de todos modos eso ni siquiera es lo que me importa.
Estoy aquí para preguntar si lo que hice con mi hermana fue lo correcto o no, porque después de enviar esos mensajes a su prometido y a su familia, ella también se comunicó conmigo diciéndome que no tenía ningún motivo para hacer eso y que si tenía un problema con lo que estaba pasando, debería haberlo resuelto solo con mis padres o simplemente demandarlos en lugar de arrastrarla a ella y a su prometido a esto sin ningún motivo. Me dijo que no tenía idea de que nuestros padres habían hecho algo así y que si lo hubiera sabido, nunca habría aceptado ningún dinero de ellos ni les habría dicho que financiaran su boda, pero debido a mi suposición infundada de que ella sabía, había ido más allá para crear problemas para ella y ahora su prometido y su familia estaban reconsiderando todo el matrimonio y eso estaba sucediendo solo porque ni siquiera me había molestado en hablar con ella y preguntarle si sabía lo que nuestros padres habían hecho. Odio admitirlo, pero tiene un punto. Debería haber hablado con ella antes de continuar y contactar a su prometido porque ahora todos la están poniendo en duda. Como dije, cuando tu familia hace algo malo, se refleja mal en ti también, y supongo que eso es lo que está pasando ahora. Ella también me dijo que aunque no nos hemos llevado bien en el pasado, no es como si fuera una persona deshonesta y no sé eso con certeza, pero tendré que admitir que realmente no tiene esa reputación. Es consentida hasta la médula, con derecho y realmente grosera, pero no diría que tiene una reputación de ser mentirosa o deshonesta, así que para mí lanzar aspersión sobre su carácter y hacerlo de manera tan convincente que incluso su propio prometido y su familia, que la han conocido durante un tiempo considerable, comiencen a dudar de ella. Eso simplemente no estaba bien y la única razón por la que incluso lo están tomando en serio es porque viene de una fuente muy cercana a ella, su propia familia. De todos modos, solo me pregunto si hice lo correcto con ella o no y si debería disculparme. Para ser honesto, no tenía la intención de arruinar su relación con su prometido. Solo pensé que ella sabía lo que nuestros padres estaban haciendo y por eso me comuniqué con él porque pensé que él debería saber en qué se estaba metiendo y tal vez, de una manera un poco mezquina, quería vengarme de mi familia por ser absolutamente horrible conmigo. Actualización 1. Así que decidí jugar a lo seguro y le dije a mi hermana que realmente no sabía que ella no tenía idea de que nuestros padres habían cometido un crimen como este, pero honestamente, debido a su comportamiento pasado, pensé que tal vez ella sabía al respecto y simplemente no le importaba. Sin embargo, lamenté que estuviera en problemas ahora y, si quería, hablaría con su prometido y me comunicaría nuevamente con él para hacerle saber que lo había dicho desde un lugar de ira y que definitivamente debería darle una oportunidad a la relación. Ella aún no ha respondido a eso, pero al menos hice lo que tenía que hacer. Jugué a lo seguro porque no quería asumir completamente la culpa porque, honestamente, no creo que sea completamente mi culpa. Ella y mis padres han tenido una relación así para siempre y ella siempre ha conseguido lo que quería, así que no habría sido sorprendente si ella hubiera sabido lo que habían hecho y hubiera seguido adelante con el plan porque nunca realmente le importó. Al mismo tiempo, supongo que saqué conclusiones precipitadas sin hablar con ella y eso fue un error de mi parte, así que aunque ella no lo merece del todo porque nunca fue amable conmigo, decidí disculparme porque casarse es un gran problema y quería que mi conciencia estuviera tranquila. Pero eso ya está hecho ahora y voy a seguir adelante con el caso judicial contra mis padres. Por supuesto, el préstamo no fue aprobado, así que el banco desestimó el caso contra ellos, pero supongo que el abogado tuvo algo que ver con eso porque es muy bueno. Mi abogado es un amigo cercano mío y sé por hecho que es genial también, así que estoy seguro de que estoy en buenas manos y no estoy demasiado preocupado por el procedimiento o incluso por ir a juicio. De hecho, espero que llegue a juicio porque creo que mis padres deberían ser severamente castigados por lo que hicieron. Siento que toda la ira y frustración que he albergado dentro de mí durante años finalmente están saliendo y es como si una presa hubiera estallado. Honestamente, había intentado mi mejor esfuerzo para llevarme bien con mis padres porque, después de todo, son mi familia, pero ellos me demostraron que no son dignos de ello. Ahora, hablando de esto, mucha gente tenía muchas preguntas sobre por qué todavía me había molestado en mantenerme en contacto con mis padres durante tantos años, aunque sabía que para ellos mi hermana siempre iba a ser más importante en comparación conmigo y, honestamente, no tenía respuestas para eso, por lo que fue parte de la razón por la que no publiqué ninguna actualización hasta que pasó una semana. Supongo que solo estaba tratando de encontrar una explicación adecuada para por qué había mantenido contacto con ellos y por qué incluso estaba planeando cortar contacto con ellos en lugar de simplemente exponerlos en primer lugar. La verdad es que siempre he puesto excusas por ellos, aunque estaba tratando de hacer algo por el estilo, pero solo se me ocurrió una defensa débil para lo que habían hecho y porque no podía tomar represalias de la misma manera. Es solo que realmente soy no confrontacional y siempre he sido así desde el principio.
Cuando no me gusta alguien o alguna situación, simplemente me alejo de ese lugar y me distancio de esas personas, pero con mi familia nunca pude hacer eso. Logré hacerlo con mi hermana, al menos hasta cierto grado, pero con mis padres siempre me manipulaban emocionalmente cada vez que intentaba alejarme de ellos. Era como si quisieran lo mejor de ambos mundos, querían ser parciales hacia mi hermana, pero también querían que yo no los abandonara. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de eso porque hasta hace poco estaba dispuesto a creer que nos amaban por igual a ambos, pero que simplemente eran más expresivos y cariñosos con mi hermana. La verdad es que definitivamente no nos amaban por igual, amaban a mi hermana y conmigo era más una relación obligatoria. Me trataron más como un niño de reserva por si acaso las cosas con mi hermana alguna vez empezaban a salir mal, y me llevó mucho tiempo darme cuenta de que su primera preferencia siempre iba a ser mi hermana y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Así que no tenía sentido quedarme esperando que las cosas mejoraran con mis padres porque eso nunca iba a suceder. Había esperado hasta que estuve en mis 30 años para que cambiara, pero si no había sucedido hasta ahora, creo que es poco probable que cambie en el futuro y, de todos modos, en este punto realmente no creo que importe más. He pasado más que suficiente tiempo tratando de ganarme a mis padres y hacer lo correcto por ellos, pero ahora creo que es hora de que empiece a priorizarme a mí mismo en lugar de pensar en cómo se sentirían. Así que eso es lo que voy a hacer ahora y es por eso que estoy planeando asegurarme de ganar esta cosa. Actualización 2. Así que el compromiso de mi hermana se canceló y, por supuesto, ella decidió culparme por todo. Había enviado esos mensajes al prometido de mi hermana hace 2 semanas y había tratado de arreglar las cosas con ella hace una semana, y hace unos 3 días por la noche, un montón de personas de la familia comenzaron a enviarme mensajes sobre cómo mi hermana acababa de publicar que ella y su prometido habían decidido separarse, pero no habían publicado ninguna razón, así que vinieron a mí para preguntarme qué había pasado porque querían chismear al respecto. Obviamente, desafortunadamente para ellos, no sabían que mi hermana me había bloqueado recientemente, así que ni siquiera sabía que habían cancelado su compromiso. Me sentí un poco mal al principio, pero ahora siento que hice lo correcto porque ese tipo definitivamente merece algo mejor, quien quiera que sea. Incluso si él mismo fuera un tipo terrible, lo que debió haber sido si había estado con mi hermana durante tanto tiempo, todavía merecía algo mejor porque no creo que haya nadie peor que ella. De todos modos, esta mañana, cuando me desperté, estaba a punto de prepararme el desayuno cuando comencé a escuchar a alguien golpeando mi puerta sin cesar y tocando el timbre constantemente. Nadie realmente se comporta así normalmente, así que había adivinado que debía haber sido alguien de mi familia y, a juzgar por el hecho de que mis padres y yo íbamos a encontrarnos en la corte en un par de días, supuse que probablemente era mi hermana quien estaba perdiendo la cabeza porque tenía todas las razones para estar aquí por la mañana. Ni siquiera me molesté en ir a la puerta y grité desde la sala de estar que si seguía molestándome por la mañana, llamaría a la policía. Honestamente, ni siquiera me importaba que su compromiso se hubiera cancelado. Acababa de despertarme en ese momento y estaba realmente de mal humor. De todos modos, ella no lo hizo mejor apareciendo a esa hora y luego tratando de mandarme. Después de decirle que llamaría a la policía, comenzó a gritarme y me dijo que yo era quien había arruinado su relación enviando esos mensajes porque ahora él y toda su familia pensaban que sus padres eran ladrones y estafadores y ella debía haber sido parte de su plan también. A decir verdad, ella podría haber sido muy bien porque estaba muy cerca de nuestros padres, pero no sé eso con certeza, así que era mejor no decir nada al respecto y solo le dije que se fuera de nuevo. Pero en lugar de irse, comenzó a patear mi puerta y se estaba volviendo completamente loca, así que decidí mirar por la ventana y abrir la puerta justo cuando su pie estaba a punto de golpearla. Ella perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, y fue absolutamente hilarante, pero tuve que esforzarme mucho para no reírme, aunque lo había hecho a propósito. Cuando recuperó el equilibrio, era muy obvio que estaba muy avergonzada por lo que acababa de suceder y yo la había sacado completamente de su juego, así que ni siquiera pudo comenzar a gritarme de nuevo porque la tenía justo donde quería. Muy educadamente, le dije que lamentaba que estuviera pasando por tanto en este momento, pero que nunca había sido amable conmigo y por eso creía que sabía lo que nuestros padres estaban haciendo y por eso me había comunicado con su prometido sin hablar con ella primero. Pero ahora lo que estaba hecho estaba y lo único que podía hacer era hablar con él e intentar recuperarlo. Pelear conmigo no la iba a llevar a ninguna parte y esperaba que lo entendiera porque realmente no quería llamar a la policía y crear más problemas tanto para ella como para mí. Solo quería unos días tranquilos porque después de eso comenzarían los procedimientos legales contra nuestros padres y solo quería relajarme antes de eso para estar adecuadamente preparado. Después de eso, pensé que se iría.
Pero solo comenzó a parecer aún más enojada y finalmente me dijo que en realidad había sabido lo que nuestros padres estaban haciendo con el préstamo y cómo me habían hecho cofirmante sin mi consentimiento y no tenía ningún problema con eso, pero el estúpido banco había decidido contactarme para verificar en lugar de simplemente aprobar automáticamente el préstamo y eso había puesto en peligro todo su plan. Incluso en este momento, la razón por la que su prometido realmente había roto con ella era porque ella le había dicho la verdad porque él no podía entender por qué ella seguía en contacto con sus padres después de todo lo que había pasado si ella no aprobaba lo que habían hecho. Entonces, eventualmente, se vio obligada a decir la verdad de que la supuesta pelea que había tenido con sus padres había sido escenificada para que yo me sintiera culpable y al menos fuera más indulgente con ellos. Pero ahora que se dio cuenta de que no iba a ganar absolutamente nada, no veía el punto de seguir mintiendo y ya había perdido a su prometido, así que no le importaba nada más, así que pensó que también podría decirme la verdad. Y es por eso que creo que no necesito arrepentirme de nada de lo que hice. Todos se merecen todo lo que les está llegando y voy a asegurarme de no ser indulgente con mis padres en absoluto. Es realmente triste cómo fallaron a ambos hijos y ahora ni mi hermana ni yo nos preocupamos por ellos en lo más mínimo. Pero bueno, esto se veía venir desde hace tiempo y estoy contento de que finalmente estemos enfrentándonos ahora. También estoy feliz de que mi hermana finalmente me haya dicho la verdad, así que sé que toda mi familia está podrida. Actualización 3. Hola, han pasado 3 semanas desde mi última actualización y me alegra informarles que mis padres han decidido llegar a un acuerdo extrajudicial conmigo. Obviamente, va a ser mucho dinero y todavía estamos negociando con nuestros abogados exactamente cuánto quieren pagarme para que retire la demanda contra ellos, pero una cosa es segura, van a pagar por ello. Ojalá hubiera habido una manera de hacerle pagar a mi hermana también, pero honestamente, ya no estoy interesado en la venganza porque creo que ya sufrió lo suficiente cuando su prometido la dejó porque, por lo que sé, ha decidido dejar todo atrás y mudarse a Colorado. No estoy bromeando. Una semana después de que su prometido la dejara y anunciaran que se estaban separando, un montón de miembros de mi familia y un par de sus amigos me dijeron que había decidido dejar todo atrás y mudarse a Colorado. Fue un movimiento extraño y repentino, pero los pocos amigos que sabían lo que había hecho decidieron culparme por ello y me dijeron que iba a ser castigado por lo que había hecho. Bueno, tiemblen mis huesos, no puedo esperar. Pero la conclusión es que al menos la situación con mis padres está llegando a su fin y no diría que se ha resuelto, pero al menos voy a obtener algo de cierre y voy a poder seguir adelante porque tener que verlos una y otra vez me estaba consumiendo y ahora que finalmente está llegando a su fin, se siente realmente extraño saber que probablemente no los volveré a ver en mucho tiempo. La mayoría de la familia no tiene idea de lo que ha pasado entre nosotros y tengo la intención de mantenerlo así, pero sé con certeza que cada vez que vayan a asistir a eventos familiares, yo no voy a estar allí. Solo un par de primos cercanos saben lo que realmente está pasando y me han dicho que quieren asegurarse de que si organizan alguna reunión familiar, no inviten a mis padres. Así que sé que no tendré que verlos a menos que me encuentre con ellos por accidente y, curiosamente, se siente un poco vacío, pero voy a seguir adelante y superarlo. Y ahora que la situación legal ha llegado a su fin, voy a renunciar a mi trabajo y, ya que voy a recibir mucho dinero, voy a iniciar mi negocio de inmediato. No tengo que esperar nada y desde ahora en adelante es solo hacia adelante y hacia arriba.